querida comunidad Joel, estamos muy felices de poder compartir con ustedes para allá en casa y de que nos hayan abierto las puertas de su casa para hablar palabras de Torah. Somos la familia Conde Romero, mi nombre es Jorge Conde. Hola querida comunidad, mi nombre es Angie Romero. Bueno, la parashat que por bendición del Eterno, nos tocó exponer delante de ustedes es la parashat Metzorah. La parasha Mexorá es la número 27 y la lectura va desde Vayikra o Levítico 14:1 al 15:33. La palabra Mexorá se ha traducido como leproso. En el libro de la concordancia Strong hebreo, su raíz puede encontrarse como la palabra número 6879. Sin embargo, la palabra en su acepción literal es azotar. Y si a ello le sumamos que en el capítulo 14, verso 54, utiliza el título de Sara para referirse también al brote que salía en la vestimenta y en la casa, podemos deducir que Sara no solamente se refiere al brote de lepra, sino un brote en general, que podía surgir en la piel de la persona o en los objetos, como en las paredes de la casa y en la ropa. Por lo tanto, Mexorá se hace referencia a la persona que tiene el brote cutáneo. Eh, la salilla de la Torah van del 14 al 15, el Maftir va del 15:31 al 33 y la Aftara va Segunda de Reyes 7 del 3 al 20. Eh, bueno, para iniciar estas palabras de Torah, como les decía, primero, no sé si les parece, hacemos una oración, ¿te parece? Bueno, Padre Eterno, te damos gracias por la posibilidad de compartir con nuestros hermanos tu bendita Torah. Te damos gracias por la posibilidad que nos das de recibir luz del Malhut Shamayim. Te pedimos por los méritos que hay en Yeshua, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y permitiéndonos ver al Mashiach reflejado en cada una de las palabras que tú tienes para hablarnos de eternidad. En nombre de Yeshua te hemos orado, bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey creador del universo, que nos das una Torah de verdad. Amén. Amén. Bueno, como decía mi esposa, la parashá se llama Metzorah, suele traducirse como el leproso, la persona que tiene Sara, pero pues nosotros ya sabemos que no significa lepra. ¿No? Uh-huh. Si quieren profundizar un poco, los invito a ver los videos de la comunidad que hablan más del tema. Bueno, para iniciar pues queremos hacer una aclaración, ¿no? Esta parasha tiene un amplio contenido de simbología, entonces por eso nosotros vamos a recurrir a la forma de interpretación rabínica que se llama Pardes, ¿m? Que en su nivel, que es un acrónimo de varias palabras. La P es de Pashat, del nivel simple, Remes es de insinuación, y el nivel Drash, que es al que vamos a recurrir, que literalmente es exigir, pero pues vamos a hablarlo desde el punto de vista del sentido alegórico, Uh-huh. ¿cierto? Mm, Curiosamente esta parashat contiene muchas descripciones de manera muy puntual de todo lo que tenía que hacer el Cohen para dar por terminado el proceso de Sarah en la persona que se llamaba el Metzorah, al que se le llamaba Metzorah. El resumen de la parasha es más o menos el siguiente. Hay un proceso, dentro de la parasha está el proceso de purificación del Metzorah delante del Cohen, con todo lo que tenía que utilizar para que hubiese ese proceso ya de purificación y de aval de parte del Cohen frente a Uh-huh. la persona que tenía Metzorah. Después se habla del tema de las secreciones seminales, ¿sí? De cuando un varón tiene alguna mm, emisión de semen, Uh-huh. y el proceso de purificación de esa emisión también, y también del proceso de nidá, que es la menstruación, y de SAP, que es Z, digamos transliterándolo, V, que quiere decir, alude, perdón, a un momento de secreción de sangre en una mujer que está por fuera del tiempo del El periodo tiempo. menstrual. Entonces, ¿te parece si iniciamos leyendo el primer verso? Antes de iniciar, perdón, quiero comentarles que vamos a utilizar la versión del Rabino Zion Levi, del Humash, un Humash del Rabino Zion Levi, y la Uh-huh. versión Reina Valera, que es una versión que muchos tienen en su casa
y que pues con la que muchos crecimos y estamos más familiarizados, Sí. ¿cierto? ¿Quieres que la lea? Sí, por favor, inicia leyendo en el verso 1. El Levítico 14, ¿sí? Levítico 14, verso 1, que es donde inicia la parasha. Eh, o sea, acá. Exacto, mira. Ah, ya. Y habló, y habló Hashem a Moshe diciendo, esta será la ley de Mexorá el día de su purificación. Será traído al Cohen. Saldrá el Cohen hacia afuera del campamento. Hasta ahí. A ver. Entonces, gracias, amor. Lo primero que nosotros vemos acá es que había una acción en donde el Metzorá, la persona que estaba sufriendo Sara, tenía que ser llevado al Cohen, ¿cierto? Entonces, de alguna manera tenían que llevarlo al encuentro del Cohen. Para entender un poquito de manera alegórica este pasaje, vamos a leer Oseas 11. En el verso, vamos a empezar desde el 4. Vamos a leer solo el 4, perdón. Oseas 11, 4. Y- Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Está leyendo el 3, perdón que te interrumpa, amor. Está leyendo desde el 3, ¿sí? Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo he cuidado. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzaban el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Entonces, como ustedes pueden ver, en Oseas 11 nos está hablando de cuando Hashem nos atrae con cuerdas de amor, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos atrae exactamente Hashem? Que, digamos, dentro de la operación de recibir a Yeshua como nuestro Mashiach, decimos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, primero dice que utiliza, en la versión Reina Valera estamos leyendo, utiliza cuerdas humanas, que son de manera simbólica las personas que nos compartieron la palabra y nos llevaron de alguna manera a conocer a Yeshua. Y con lazos de amor, ¿por qué? Porque una vez que uno empieza a tener en cuenta que Hashem está actuando alrededor de nuestras vidas, empezamos a ver los detalles de amor que Él tiene con nosotros. Somos más conscientes de su presencia y de su actuar en nuestra cotidianidad. ¿Cierto? Entonces esa es la forma en cómo simbólicamente alguien toma al Metzorá y lo lleva al encuentro del Cohen. Pero también el Cohen debe acercarse hacia él. Si me ayudas leyendo el verso 3 en la versión del Rabino Zion Levi de Levítico 14, verso 3. Y saldrá el Cohen hacia afuera del campamento, y verá el Cohen, y si he aquí... Hasta ahí, perdón. A ver. Entonces el Cohen tenía también que salir al encuentro del Metzorá, ¿sí? De la misma manera que Yeshua a la vez sale a nuestro encuentro. En Yohanan, en Juan 15, verso 16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Llevéis fruto. Hasta ahí. Entonces, también es una acción que hay de parte de Yeshua de salir al encuentro con nosotros. Eso me trae a mente una figura que es muy importante tener presente, que es la corona que tenía el Kohen Gadol, que decía Kadosh le Hashem, que está el nombre Kadosh. Ese le es tanto para como por. Entonces, digamos que la santidad se aplica en doble vía. Yo tengo que apartarme, ¿sí? Kadosh es apartado, yo me aparto para Hashem, pero también soy apartado por Hashem. En ese mismo sentido hay una doble vía en donde nosotros salimos al encuentro con el Cohen, por cuanto Hashem nos atrajo con lazos de amor y nos llevó con también personas que compartían su palabra, y Yeshua se encuentra con nosotros. Implica cierto nivel de disposición de nuestra parte para ir a tener ese encuentro con Yeshua, y Yeshua se acerca a nosotros. Por eso también dice en la palabra en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces también digamos que en esa misma figura de la
del mensaje que había en la diadema del Cohen Gadol, en la corona del Cohen Gadol, asimismo, este encuentro es en doble vía. Sigue diciendo la parashá en Levítico 14, verso 5. Ordenará el Cohen y será degollada una de las aves en una vasija de barro sobre las aguas vivas. Listo. En este vamos a ir pasando rápido, perdón que no podamos leer todos los versos, pero pues el tiempo es corto. La persona que tenía Metzorá tenía que acercarse al Cohen primeramente, uno de los primeros korbanot, o korban, perdón, que había, era el de una avecilla. Él tenía que llevar dos, ¿cierto? Y esta ave tenía que degollarse. ¿En dónde se hacía este proceso? Mm, Una vasija de barro. en una vasija de barro. Ujú. La palabra para vasija es kelí, plural kelim. Entonces, la vasija de barro hace constante referencia a nuestra condición humana. De hecho, el barro es una manera simbólica de referirnos a la Adamá de la que fue hecho Adán. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo lo dice en Jeremías 19:11 y Yermiyahu 19:11. Y le dirás así a Elohim de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro. Gracias, amor. Y dice, y les dirás, así ha dicho Hashem Sebaot, así quebrantaré este pueblo y a esta ciudad como quien quebranta un kelí de barro. ¿Cierto? Entonces, en este pasaje encontramos un símil entre la vasija de barro y los hombres. ¿Cierto? Entonces, si empezamos por el kelí, vamos comprendiendo que la figura que nos está presentando Hashem, como la vasija en realidad es que tiene un hombre adentro, que tiene este Metzorá, cómo tenía que ir ese Metzorá a la presencia del Cohen. ¿Listo? Seguimos leyendo por favor el verso 5. El verso 5, y mandará el sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Bueno, esta versión, la Reina Valera dice sobre aguas corrientes, pero el texto en hebreo no dice aguas corrientes, el texto en hebreo dice Maim Haim, aguas vivas. Entonces, yo estoy seguro que muchos de los que hemos leído el Brit Hadashah sabemos que automáticamente nos refiere a qué pasaje. ¿Cuál te acuerdas? Que sobre, o sea, que dentro de nosotros correrán ríos de agua viva, o sea, por la palabra. Muy bien. Entonces, nosotros automáticamente, cuando, pues los que hemos leído el Brit Hadashah, ¿cierto? Ah, mira, yo lo tengo acá. Sí. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Perfecto. Entonces nosotros entendemos pues que las palabras del Adón Yeshua dentro de nosotros son esa agua viva. ¿Sí? Ese kelí, ese recipiente, esa vasija tenía que tener agua viva. ¿Qué otra cosa ocurría? Sigue leyendo el 5 otra vez. Vamos otra vez por favor a Levítico 14:5. Y ordenará al Cohen y será degollada una de las aves en una vasija de barro sobre las aguas vivas. Entonces miren que una de las aves debía ser degollada y la sangre debía caer en la vasija, ¿cierto? Entonces esa agua viva... Eran dos, ¿sí? Exacto. Eran Dos aves. Eran dos aves. Una de las aves se degollaba y su... ¿Y su qué? Y su sangre debía caer en el agua viva. Al respecto dice la palabra en el Brit Hadashah en Yohanan 19:34. ¿Puedes leerlo, por favor? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces miren que estos dos elementos hacen una referencia ya de manera directa a los que en la carta de Yohanan también, en la primera carta de Yohanan
¿sí? Hacen referencia a los dos testigos que hablan de nuestro Mashiach, el agua y la sangre. ¿Qué es lo que ocurrió cuando él estaba allí en el madero a propósito de la fiesta de Pesaj? Que es un proceso de liberación. ¿Qué tiene que tener ese Kelí en su interior? La sangre del ave degollada, ¿sí? Y el agua, las aguas vivas. Entonces, digamos que hasta ese punto concluimos pues que el Kelí está hablando de nosotros y nuestra condición humana y de que tiene que tener en el interior aquella persona que se acerca para que el Cohen ya lo declare libre de la tzara, o sea, para que el Metzorá sea declarado ya libre. ¿Listo? Bueno, entonces uno se pregunta, ¿y por qué un ave? ¿Sí? Si hay muchos korbanot, ¿por qué un ave? Entonces vamos a verlo. El ave es una de los korbanot que, digamos, llevaban al templo, al Bet HaMikdash, o al Mishkan, que es en este caso, al tabernáculo de reunión en el desierto, las personas que no tenían la economía suficiente para llevar otro tipo de animal, ¿cierto? Entonces el ave como corbán representa, como sacrificio, representa la humildad. ¿Mm? Ahora nosotros sabemos que mmm, no se trata de ser personas que exaltemos la pobreza o que idealicemos la condición de escasez económica. Porque por un lado, si valga la salvedad, hay ideologías que quieren hacernos pensar que la condición socioeconómica es un absoluto y eso no funciona así. Un día tenemos una economía súper abundante, otro día hay vacas flacas, ¿cierto? Entonces, cuando una persona es consciente de eso, sabe que puede cambiar su realidad y que puede hacer que las cosas sean diferentes. Y Hashem ha hecho una promesa en donde él dice que abrirá los cielos y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer con nuestra economía. Entonces, aclaro que la intención no es idealizar la pobreza, pero sí hay una condición en donde el necesitado reconoce necesariamente que necesita esa mano sobrenatural de Hashem. Y esa es más o menos la condición de la persona humilde hablando en términos de economía. Entonces, tener esa conciencia es muy importante para los que nos consideramos hijos de Hashem, porque sabemos que todo viene de Él. Y Él también permite que hayan procesos de escasez. Entonces, estas aves representan la humildad. ¿Quién encarna la humildad en realidad y quién es nuestro ejemplo de humildad? Aquel que teniéndolo todo muy bien renunció a estar allá a la diestra para venir y hacerse hombre, tener hambre, sufrir, llorar, tener miedo, ¿cierto? Pasar por angustia, dice, ¿cierto? Ser azotado, tenido en poco, dice la Rabanut, tiene una creencia y dice que el Mashiach va a ser contado entre los leprosos, o sea, el Mashiach va a ser un Metzorah o va a tener el brote, ya sabemos que no es necesariamente lepra, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas vamos porfa a leer Matidya o Matillahu. 11:29. Llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, aprended de mí, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos? Yeshua. ¿Sí? Yeshua nos dice a nosotros, oiga, Moshe escribió sobre mí. Y entendemos que hay muchos más aspectos de la Torah, tiene muchos ángulos desde donde entenderse. Es un texto demasiado profundo. Pero el eje central de la Torah es Yeshua. ¿Por qué razón? Porque digamos que Yeshua ha sido el motor de la creación. El objetivo es que nosotros llevemos al Padre a través de el camino que Yeshua nos planteó y que Él abrió. ¿Cierto? Entonces... Como Colosenses también lo dice, ¿no? Que para Él fue hecho todo. Que por Él fue hecho todo, para Él fue hecho todo, por medio de Él fue hecho todo y en Él subsiste todo. Entonces, de esa manera es que nosotros entendemos que las avecillas, las tórtolas, las palomillas en sí, aún la golondrina, ¿sí? Hace referencia a Yeshua.
porfa lee Lucas 2:24. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley de Elohim, un par de tórtolas y dos palominos. Bueno, entonces ese fue el corbán que ofrecieron los papás de Yeshua, el papá adoptivo Yosef y Miriam, Ujú. María y José, por Yeshua, ¿sí? Y eso denotaba la condición. Entonces miren que aún Yeshua tuvo de alguna manera, y es lindo pensarlo así, porque él estaba también mostrando que él había realmente asumido su condición de humano. Y Mm. fueron unas tórtolas, entonces esas tórtolas y esos palominos, dice la Reina Valera, representan a Yeshua. Entonces acá en estas dos aves de las que nos está hablando también Baikra 14, Levítico 14, podemos ver una acción de redención de Yeshua y vamos a analizarlo un poco. Les pido por favor, mis hermanos, que volvamos ya teniendo en mente cómo las aves, estas dos aves representan a Yeshua, o el ave representa a Yeshua, su condición de humildad. Sigamos en Levítico 14, verso 5, por favor. Y ordenará el Cohen y será degollada una de las aves en una vasija de barro sobre aguas vivas. Sigue, por favor, verso Y 6. respecto a perdón, y respecto del ave viva, la tomará junto con la madera de cedro, el hilo carmesí y el hisopo, y la sumergirá junto con el ave viva en la sangre del ave degollada sobre el agua viva. Bueno, aquí aparecen varios elementos, pero básicamente, ¿qué era lo que tenía que hacer? El avecita que había sido degollada la ponemos aparte un momento y el ave viva tenía que ser metida entre esas aguas o sumergida un poco em, perdón, hmm, en el agua viva que tenía la sangre, ¿cierto? Mm. Entonces, vamos tomando un poco la analogía. Sigue, por favor. Y salpicará sobre la persona a ser purificada de Sarat 7 veces, y la purificará, y dejará libre al ave viva en un campo abierto. Entonces, quiero enfatizar en esta figura. Eh, eh, Miren cómo, o sea, el ave tenía que ser sumergida en esa agua y en esa sangre, ¿cierto? Representando la palabra que sale también de la boca de Yeshua, que es agua viva, y en la sangre de la redención de Yeshua, y era libre. Entonces estábamos hablando con mi esposa y ella me Mm. decía, compártenos eso tan bonito que es la fiesta de qué. Sí, o sea, pues creo que la parasha nos está preparando para la fiesta de Pesach. Entonces, pues para mí, en lo que yo he entendido de la fiesta de Pesach y como el significado para mí es la fiesta de la liberación o de la libertad que Elohim nos da por medio de Yeshua. Entonces, pues ya en el símil que tú haces, pues Yeshua llega a ser como esa ave que dio su vida por nosotros y la otra quedó en libertad, porque fue eh, sumergida en las aguas vivas, que es la sangre y pues la palabra, que es pues el sacrificio y por medio también de la palabra. Exacto, entonces esa es como la otra figura que les queremos ofrecer de parte de Hashem con humildad, que es cómo Hashem nos está introduciendo a la fiesta de la libertad, pero en libertad, ¿cierto? Mm. Digamos que parte del mensaje que les queremos dejar, querida comunidad, es que hay que buscar esa libertad de la que está hablando acá en Parashah Metzorah, que nos prepara para entrar a la fiesta de Pesach, ¿cierto? Que es la fiesta que nos habla de la libertad, de la Mm. salida de Mitzrayim, del lugar apretado. Sí, porque, por ejemplo, algo que me llamaba la atención de esto para allá, en el caso de las mujeres, es, por ejemplo, la nidá. Ujú, La nidá, pues, es el momento en que la mujer tiene su ciclo menstrual, ¿sí? ujú. Y debe esperar varios días, y igual tiene que presentar un sacrificio por Hatá y otro por Olá. Entonces me llamaba mucho la atención por qué una mujer tendría que presentar un sacrificio, digamos, por un estado natural, o sea, no es algo que él lo haya hecho con Sí, algo que maldad. Hashem mismo puso ahí. Exacto, propició, porque de una u otra manera las mujeres viven eso porque se están preparando, ay, perdón,
para un embarazo, ¿sí? Ujú. Entonces mi pregunta era, o sea, preguntándole a Elohim por qué razón pasa eso, ¿no? Entonces, pues como ya una corta conclusión de respecto a ese tema específicamente es, las mujeres ese tiempo, Elohim las aparta, ¿sí? O las separa de su esposo, de la comunidad, eh, porque pues era ese tiempo para acercarse a él, ¿sí? Y también para buscar la paz, o siento que esa libertad en medio de los sentimientos, las Ujú. circunstancias, porque todo el tema hormonal, digamos, de la mujer en ese momento es muy difícil. Entonces siento que es un momento en que Elohim nos permite estar muy, muy cerca a él. Entonces no era como que cometer un pecado, sino que era una oportunidad para como reflexionar y también tener un tiempo como mujer, pues estar más cerca de Elohim, ¿sí? Sí, es como se aparta de compartir intimidad con su esposo para estar con Hashem, Ujú, ¿cierto? exacto. Sí, es muy bonita esa Mm, reflexión, tienes toda la razón. Eh, bueno, entonces volviendo a la porción de Metzorah que habla sobre la purificación, mm, hay dos elementos también que nos llamaron la atención y es la madera de cedro y el hisopo. Al respecto, pues vamos a hacer una cita de los rabinos que nos explican un poco sobre por qué también se sumergía dentro de ese kelí, eh, con el agua viva, con las aguas vivas y con la sangre, junto con la avecilla. un hisopo y un hilo Sí, carmesí. una madera de cedro atada con un hilo carmesí a un hisopo, o sea, se juntaba. Mm, Entonces dice Rashi de la siguiente manera: el cedro, como crece alto, representa la altivez, ¿sí? mm, Y el hisopo, como es pequeño, representa la humildad, ¿sí? Dice Rashi. Entonces, y esos dos están atados con un hilo carmesí. ujú, El hilo carmesí, mmm, la interpretación que le da Rashi es que como el carmesí se saca de un caracol, entonces también que representaba la humildad. Entonces él dice, digamos, estos dos aspectos deberían estar atados con humildad, interpretando lo que él dice. Pero para nosotros, que es la imagen de Yeshua, estamos hablando de dos facetas humanas, ¿no? ujú. La Digamos, altivez. la altivez representando las cualidades negativas y la humildad representando las cualidades positivas. Las dos rasgos de la personalidad deben estar sujetos al Corbán de Yeshua, ¿sí? Es como cuando dice que nosotros debemos tener todos nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de la don Yeshua HaMashiach, Mm, ¿cierto? ujú. Entonces, eso tenía que ir acompañado de la vecilla que se soltaba en libertad, ¿sí? Entonces, no es una libertad porque sí, es una libertad para que uno Con sea conciencia. libre en Yeshua. Ujú, Acuérdense las palabras de nuestro Adón que dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. mm, Entonces, esa imagen de la avecilla siendo liberada en ese orden de ideas, pues nos muestra realmente en unión con la fiesta de la libertad que viene, cómo Hashem nos está preparando, digamos, una doble libertad antes de llegar a Pesach, esta libertad, y Pesach la otra libertad. Mm, bueno, de aquí queremos saltar a, si me permiten, mm, verso 12. Dice de la siguiente manera: ¿cómo veía Shen al Metzorá? ¿Por qué había pasado Metzorá? Dice: y tomará el Cohen un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con un loc por culpa. La palabra para este corbán es Asham. Asham suele referirse a una transgresión que se hace de manera inconsciente. Entonces, para Hashem, detrás del Metzorá sí había una condición de alguna transgresión, pero de manera inconsciente, ¿sí? De aquí que los sabios dicen, hay varias razones por las que los sabios, los jajamín, dicen daba Sara. ujú, Una de ellas es una similitud de palabras que lo he oído varias veces y quería puntualizarla hoy, que es como la palabra Metzorah suena similar a Motzi Shemra. Motzi como la veraja de saco
sacó el pan de la tierra, Hamotzi Milegen Haaretz, así Motzi sacó el mal nombre. ¿En donde encontramos esta referencia? En el Talmud, en el Tratado Arahim, verso 15 y 16. ¿Mm? Bueno, ahora para analizar un poquito el verso 14 y para terminar ya, dice de la siguiente manera, en Levítico 14, verso 14, dice así: y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por culpabilidad y la pondrá el Cohen en la parte media de la oreja derecha de quien está siendo purificado, en el dedo pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho. Aquí también hay una figura muy bonita, porque era acá, era en el dedo pulgar y en el En el pie. pie. Eh, perdón, En el sí, en el dedo dedo gordo. pulgar de la mano derecha. Entonces, ¿qué dice el comentario de Hirsch? El rabino Hirsch dice: la parte media de la oreja, bueno, explica que se pone la sangre en estas tres partes del cuerpo para simbolizar que de ahora en adelante el Metzorá debe perfeccionar su mente, oído, ¿cierto? Su acción en su mano, ¿sí? Y su caminar representado en el dedo del pie gordo. Entonces, miren que está muy cercano a lo que decíamos. Nosotros tenemos que entregar nuestra personalidad, nuestra conciencia individual a ese hilo carmesí que es representando la sujeción al corbán que hizo Yeshua por nosotros, ¿cierto? Y sigue diciendo en el verso 15 y 16: asimismo el Cohen traerá, permítame leo la versión del Rabino Zion Levi, y sumergirá el Cohen el dedo del índice derecho, en el aceite que está en la palma izquierda, y salpicará el aceite con su dedo 7 veces ante Hashem, es decir, hacia el lugar donde está el Mishkan, ¿cierto? Pero acá hay una analogía que, si se me permite, para ilustrarlo de alguna manera, la Kabbalah, que es un texto de carácter interpretativo, no fundamento. El fundamento es la Torah y la interpretación que Yeshua hace en la Torah. Ese es nuestro fundamento porque nosotros somos seguidores de Yeshua. A veces uno pierde un poco de vista eso. Pero para ilustrarlo de alguna manera, la Kabbalah dice que el lado izquierdo es el lado de la misericordia. Aquí tengo una ilustración de la siguiente manera. Este es lo que se llama, esto lo llaman el árbol de la vida. Exacto. Entonces, no sé cómo lo estén viendo, pero desde viéndolo de frente, ¿sí? Hacia acá. Exacto, miren, en la mano izquierda, que es lo que ustedes están viendo, está la misericordia. Y en la mano derecha está Geburah, o la fuerza o la severidad. Misericordia, es Jesús. Es Geset. Entonces está la Sefirá de Geset y está la... Entonces se supone que estos son atributos de Hashem, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Si pensamos, nosotros vemos que en la Torah, en el Tanaj, hay muchas veces la expresión con su diestra de poder y con mi diestra haré esto y mi diestra hizo esto. Bueno, la diestra presenta el juicio, la fuerza. Pero miren lo maravilloso que es Hashem en esta figura del Cohen salpicando con el índice, que en su mano de la misericordia, diciéndolo de alguna manera, tomaba el aceite que representa el Ruach HaKodesh y con ese aceite aplicaba sobre nosotros. Entonces miren que el acto de corrección o de severidad era poner su Ruach en nosotros desde su misericordia. Entonces, ¿de dónde surge ese acto de misericordia? Perdón, ¿desde dónde surge ese acto, digamos, de fuerza? Desde la misericordia. Y nosotros sabemos, uno dice, no, bueno, y entonces es un castigo tener Ruach HaKodesh. No, todo lo contrario. Es la forma en cómo Hashem nos guía. Es la manera, si se quiere, en la que Hashem nos forma. ¿Cierto? Entonces queríamos presentar esta otra figura que encontramos en la Parashá Metzorah. Y para concluir, queríamos hacer una referencia al pasaje de Lucas 17:11, ¿cierto? Que es el pasaje que nos narra cuando los 10 personas que tenían Metzorah, que tenían, perdón, Sarah, van ante Yeshua, ¿cierto? Elementos importantes a resaltar. Dice, dice en el verso 15,
perdón, en el verso 11, Lucas 17, verso 11. Un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Yeshua pasaba por Samaria. Samaria sabemos que es una región de gentiles. ¿Sí? Entonces, el primer elemento que vemos en estas personas que tenían Sara es que probablemente eran gentiles, probablemente. ¿Sí? Ellos le gritan, maestro, ten compasión de nosotros, y al verlos dijo, vayan y preséntese a los Cuanim. Y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios, y uno de ellos al verse sano, perdón, salieron al encuentro, verso 11, me devuelvo porque esto es importante, en Samaria y Galilea, verso 12 dice, cuando estaba por entrar al pueblo salieron al encuentro 10 hombres. El número 10 representa la gentilidad. ¿Desde qué punto de vista? Cuando el reino de Israel se dividió en dos partes, abajo quedó, en la parte sur quedó el reino de Judá y el reino de Benjamín, y en la parte de arriba quedaron las, eh, 10 tribus. las 10 tribus, los territorios de las 10 tribus. Entonces, como esa región fue llena de gentiles que trajeron los que invadieron, con el paso del tiempo representaba también de alguna manera la gentilidad. Entonces, mire que estos 10 leprosos son de Samaria y son 10, ¿no? Entonces, eso quiere, digamos, de alguna manera insinuarnos que está hablando de gentiles. Y solo uno volvió. Pero algo maravilloso y es la comparación, ¿te acuerdas que hacíamos entre el Cohen según el orden de Leví y el Cohen Gadol, que es Yeshua Hamashiach, que es Cohen de los bienes venideros? Sí. Bueno, la reflexión era, el Metzorá delante del Cohen del orden levítico llegaba ya sano. Mire, ya estoy bien, revíseme, estos son los corbanos. Ah, Mientras ya, ya, que, ya. sí, Sí, o sea que Yeshua, pues al ser también Cohen, pues él, digamos que sanaba a los leprosos, los tocaba, tocó a la mujer de flujo de sangre ya lo tocó, sí, y ya lo podía. tocó él. Entonces, miren cómo, si hay una diferencia, ¿cuál es la diferencia? Que este Cohen sí puede purificar, Ujú. ¿sí? De alguna manera, este Cohen cumple de manera previa la función del agua, que era purificar, Ujú. ¿cierto? Declarar puro, ¿sí? Por eso es que hacíamos la analogía del agua, como las palabras de la don Yeshua cuando dijo, vayan a los Kohanim, y caminando fueron sanos, pero solo uno volvió. ¿Mm? Entonces, Samaritano. exacto. Ujú. Uno de los samaritanos volvió. Y lo que tú decías al principio, ¿no? O sea, como Yeshua decía, o sea, todo hablaba de Yeshua, o sea, Moshe habló de Yeshua, todo era figura de Yeshua y lo que estaba por venir. Exacto, de hecho le dice, solo, excepto este extranjero, ninguno volvió, ¿dónde están los otros nueve? Solo volvió este extranjero, ¿cierto? Entonces miren que también acá nos está diciendo a nosotros que hemos sido injertados, que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero de la Redención, por la sangre de esa tórtola, de ese palomino, de esa avecilla, hemos sido limpiados de ese Metzorá para entrar a la fiesta de la libertad. Entonces, como conclusión, querida comunidad, una vez más lo recalcamos, tenemos en nuestras manos la posibilidad de reconocer esa libertad, ese Jerut, ese Darror que nos ha dado Yeshua, ¿sí? Y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para poder comer de la cena con la dignidad necesaria, la dignidad de reconocer que tenemos faltas. Debilidades, sí. Exacto. Y que muchas veces son ocultas, porque a veces no, pues no nos damos cuenta, ¿sí? De pronto el hablar mal de otras personas, a veces son costumbres o cosas muy arraigadas en las personas, entonces hay que orar para que Elohim, por medio de Yeshua, o sea, nos muestre y nos dé esa libertad y permita, pues, presentarnos en Pesach. Así es. A modo de testimonio propio, nosotros sin querer, ¿cierto? Estuvimos, pues por razones ajenas a nosotros, estuvimos lejos el uno del otro, fue un exilio como le tocaba hacer a los que tenían Sara, que estaban apartados. Fue un momento, un tiempo muy difícil, Sí. porque pues queríamos estar juntos, pero pues no podíamos. Entonces, a modo de testimonio, sí fue un proceso de purificación, ¿sí?
teníamos cosas que solucionar a nivel personal, porque pues nosotros llevamos ya 13 años de matrimonio y ha sido un tiempo maravilloso porque, como yo siempre lo digo y mi esposa lo dice, nos casamos entre los mejores amigos y ha sido un hogar hermosísimo y bueno, hemos vivido cosas maravillosas. Pero ese periodo de exilio que tuvimos sí fue un tiempo de purificación para nosotros. Ahora, no queremos decir que estemos limpios de cualquier mancha, pero la conciencia limpia sí nos lleva a decir, de verdad queremos ser limpios de esto que tenemos. Y esa es parte de esa libertad. Les amamos, querida comunidad, y les deseamos una feliz fiesta de Pesaj y una Buena semana. buena semana. Chao, Tov.